Como un optimista, cree en un futuro brillante y en nuestra habilidad para construirlo juntos por medio de la conexión entre personas y la compasión. Y además de haberse formado, nació en Canadá, en Les Prairies, estudió allí, estudió en Florencia, vive en Japón, ha estado en muchas partes. Lee es autor, es conferencista, diseñador, pensador inspiracional, y es la fuerza creativa de una de las más excitantes transformaciones que ocurren actualmente a lo largo del mundo. Pero todo eso junto lo hace en una sola jornada de trabajo. Nunca vi una persona más activa en las redes, todos los días aparecen cosas nuevas escritas por el equipo de él. Cree fervientemente en la necesidad de mantener un equilibrio en nuestras vidas cada vez más digitales. Por eso, viviendo en Japón, aprendió Aikido y estudió la ceremonia del té. Y cuando vivió en Italia, asimismo estudió pintura en Florencia. También estudia música del budismo zen y la toca en una shakuhachi, una flauta de bambú japonesa que es tremendamente difícil de tocar, además de tocar varios instrumentos más, otros que considera más sencillos. Lee es sobre todo muy curioso ante la vida y la experiencia humana compartida. Como puede confirmar cualquiera que lo haya oído hablar, esta curiosidad es contagiosa. Su curiosidad entusiasta es el cimiento de su enfoque para crear aprendizajes vitales y entornos organizacionales para grupos alrededor del mundo entero. Es la fuerza creativa detrás del Solution Fluency Activity Planner, que es una red social que ha creado una cultura de colaboración en la que educadores y docentes a lo largo de todo el planeta comparten y brindan planificaciones de unidades didácticas alineadas con un entorno de aprendizaje moderno y siempre actualizado. Además de crear herramientas digitales para el aprendizaje para el sector educativo, Lee ha adaptado su propia experiencia organizacional, generando un modelo de capacitación basado en equipos. Lee ve y comprende el interminable cambio actual de la cultura organizacional. Cambios que han creado virajes de paradigmas en grandes industrias y empresas. Y ha sido muy valioso para sus clientes su habilidad para tener sentido del cambio, para identificar las oportunidades y para responder a la adversidad. Lee es coautor, con su socio Churches, de Understanding the Digital Generation, de The Digital Diet, Living on the Future Edge, del bestseller Literacy is Not Enough y del reciente Mindful Assessment, por nombrar algunos de sus muchos libros, y trabaja con educadores y organizaciones en varios países, ayudándolos a generar el cambio necesario para establecer una cultura de excelencia. Lee es director de The Global Digital Citizen Foundation, que es una organización sin fines de lucro dedicada a cultivar ciudadanos globales responsables, éticos, para un mundo digital. Si ingresan al sitio web de la Fundación, van a encontrar infinidad de recursos excelentes, sobre todo para trabajar con los estudiantes en las competencias más importantes para el siglo XXI. Como usuaria desde ya hace unos años se los recomiendo y es a veces imposible seguir las actualizaciones. Todas las semanas me aparecen actualizaciones que a veces tengo en la bandeja de entrada y me las guardo para leerlas en los fines de semana, porque la cantidad de cosas que producen es inagotable. Bueno, ya los dejo con Lee si es que está solucionado el problema, pero antes quiero recordarle que al final va a haber un espacio de preguntas. Y las preguntas les recomiendo que las vayan escribiendo en una hoja de papel y nuestros colaboradores, las remeras amarillas o azules, no sé si hay remeras azules, ahora son amarillas, se las entregan, me las dan a mí y bueno, yo las organizo y se las traducimos a Lee. ¿Ah? Esto es una aventura. Buen día. Muchas gracias por recibirme hoy aquí en Uruguay, en su hogar.
Primero que nada, pido disculpas por no poder hablar español. Y segundo, me disculpo a las traductoras porque van a tener que seguir con mi ritmo. Pero no importa, está bien. Mi esposa dice que yo no soy para nada gracioso, así que estoy seguro que no van a perderse de nada de lo que diga. Les voy a hablar para comprender quién soy y qué es lo que hago. Yo viajo mucho, viajo unos 200 días al año, voy a una docena de países y las personas me preguntan qué es lo que considero hogar, mi casa. Esta es mi casa, este es mi hogar. Y paso mucho tiempo haciendo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hago? Porque estoy intentando cambiar esto para que se vea menos como esa foto y mucho más como esta, para que esto no suceda más. Porque yo sé que si podemos lograr el cambio aquí, vamos a poder lograr el cambio acá y acá y acá y acá. Quizás acá también. Esto es posible. Y si cambiamos esto, lo que vamos a lograr cambiar entonces es esto otro. Los niños son el 15% de nuestra población, pero son el 100% de nuestro futuro. Son ustedes los profesionales más importantes de este planeta, del mundo. La educación literalmente tiene el futuro en sus manos. Entonces, esto es el motivo por el cual trabajo con educadores en todo el mundo. Viajo mucho, todos los años. En los últimos 3 meses les voy a mostrar algunos de los lugares que visité y quizás reconocen algunos de estos. ¿Saben dónde queda esta imagen? Sí, es Francia. Muy bien. Cuando pregunto esto en los Estados Unidos, todo el mundo me dice que esto es Las Vegas, así que me quedo muy contento que ustedes sí sepan dónde queda. Este otro, la semana que viene voy a viajar aquí. La semana que viene también voy a estar aquí. Viajo mucho, viajo muchísimo. Y lo que logro ver es lo mejor en la educación. Pero mi hogar, mi casa, es aquí, en Japón. Yo soy canadiense, pero vivo en Japón, este es mi hogar, y es un lugar muy especial para mí. Y cambia y afecta mi modo de pensar. La primera vez que visité Japón, mi esposa es japonesa, la primera vez que viajé me presentó a su padre, y su padre pensó que me tenía que mostrar estas. Quería explicarme cuánto amaba sus espadas y cuánto amaba a su hija. Y fue un mensaje muy claro. No necesité para nada de la traducción. El Japón entonces afecta mi modo de pensar de distintas maneras. En Navidad estuve en casa en Japón y fui a la granja de mi tío y él produce kaki. Kaki es la palabra en japonés. Una vez que visité su granja, un 20% de su cultivo todavía estaba colgando en los árboles y lo estaba embromando, le estaba diciendo si querés que un hombre joven te ayude a subir a la escalera, y me miró de modo muy serio y me dijo, no, nosotros no los tocamos a estos frutos. Y yo le pregunté por qué, y yo supe en ese momento, en el momento que estaba diciendo por qué, que me iba a dar toda una charla cultural y me iba a educar realmente acerca de la cultura japonesa. Me miró muy serio y me dijo, no los tocamos. ¿Qué van a comer sino los pájaros durante el invierno? Y me miró preocupado, ¿por qué yo no había contemplado esto? Bueno, lo que los pájaros no comen cae al suelo y se pudre, y por eso nos ayuda al cultivo del año siguiente. ¿Y por qué lo dejo? Lo dejo ahí para el futuro. ¿Por qué en el occidente ustedes toman todo en el día de hoy y no piensan acerca del futuro? Y realmente me ayudó a considerar el modo en el cual nosotros hacemos las cosas. En el rubro de la educación siempre estamos tan ocupados, nos centramos en la tiranía de lo urgente, y cuando contemplamos el futuro estamos tan ocupados haciendo lo que siempre hacemos que es muy difícil para nosotros mantener este pensamiento. Nosotros tenemos que pensar que los niños son nuestro futuro, en eso debemos centrarnos, y sé que es un gran desafío, todos estamos muy ocupados. Ustedes se
sienten que están muy ocupados, que tienen muchas cosas en su vida, el calendario, hacia el martes yo ya sé que no voy a lograr nada más para el resto de la semana. Tenemos un calendario y una agenda muy ocupada y la disrupción digital ya ha ocurrido. ¿Y qué quiero decir con esto? El prestador de medios más popular del mundo no crea contenidos. Facebook no crea contenidos. Sin embargo, gana miles y miles de millones a partir de nuestro trabajo. Las compañías de software no escriben sus aplicaciones, sino que las venden a través de las App Store. Las compañías telefónicas más grandes no tienen infraestructura telefónica. La compañía más grande de entretenimiento no tiene un cine físico. Y la compañía de alojamiento más grande no tiene propiedades físicas. La compañía de taxis más grande no tiene ningún taxi bajo su propiedad. Y para que puedan dormir mejor de noche, ustedes deben de saber que los Estados Unidos también utilizan los disquetes para su programa nuclear, pero el resto del mundo ha avanzado y muchísimo en otras áreas. Cuando vemos cuánto ha cambiado la tecnología, tenemos que pensar cómo va a afectar todo esto a la educación. Ya vemos muchos cambios. Por ejemplo, este avión, el Dreamliner, y si lo comparamos con la tecnología digital, podemos ver cuánto ha cambiado esta última. Si la tecnología de la aviación hubiera mejorado al mismo ritmo, ahora podría volar a la velocidad de la luz y solamente costaría $1 el poder ponerlo en funcionamiento. Tanto hemos avanzado. Y parte de esto tiene que ver con el tamaño de los chips. Y consideren lo siguiente: si nosotros pensamos en la fabricación de los chips de la computadora, cada vez son pequeños porque los cables están cada vez más y más juntos unos con los otros. Y se consideró hace unos años que teníamos una barrera, la de 1 micrón. Es muy pequeño, 1 micrón es muy pequeño, ya les voy a decir, pero no podíamos superar esta barrera. Sin embargo, IBM pudo superar esta barrera de 1 micrón y sus cables están a 4 micrón, 0.4 de diferencia, es 1 nanómetro. Si nosotros pensamos en una cepa de ADN, está a una distancia de 2.5 nanómetros. Ahora estamos fabricando tecnología que está a una distancia de 0.4. Quiere decir que la tecnología de los semiconductores está ahora entrando en el reino molecular y atómico. ¿Esto a dónde vamos entonces? Estamos comenzando a ver un lente de contacto biónico, electrónico, algo que nos puede dar imágenes adelante de nuestra vista. Nos permite ver cosas que realmente no están ahí. Y por supuesto la realidad aumentada, que es una combinación de la internet y la vida real. Las personas están todas muy contentas con respecto a esto y a mí me preocupa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros superponemos la tecnología y la vida real, no podemos ya creer en nuestros propios ojos. Lo que nosotros vemos es lo que debemos ver, o lo que una compañía como Google, por ejemplo, quiere que veamos. La alfabetización, el aprendizaje es algo que nos debe preocupar. Los estudiantes tienen que poder determinar qué es real y qué no es real, y esto es un problema. Si nosotros analizamos cuánto ha cambiado la información y la tecnología análoga y la tecnología digital, y volvemos a 1986, si vemos que al año 2000 en azul tenemos una mayor tecnología digital, y ven el gran salto que hubo a 2007, cuánta información tenemos a nuestra disposición hoy en día, la cantidad de datos que tenemos en el mundo, todo lo que nosotros sabemos se creó en un 90% en los últimos 2 años. ¿Qué va a pasar entonces de aquí a 5 años? Las repercusiones
para la educación son muy claras. Si alguien en esta sala tiene un teléfono inteligente, bueno, tú ya no sos la persona más inteligente en esa sala. Para que nosotros podamos brindar más contenido, bueno, esto realmente no tiene gran sentido. Y la escuela y la educación se trata mucho más que eso, especialmente la educación católica. Necesitamos más, tenemos que tener esta conversación. ¿Qué estamos haciendo con nuestros alumnos, con nuestros niños para crear el futuro? Ahora, en el mercado de trabajo, en el mundo occidental también está cambiando. Hay muchos estimadores conservadores que dicen que en los próximos 10 años el 40% de los trabajos no van a existir. No quiere decir que todos vamos a ser desempleados, sino que los empleos o el tipo de empleo está cambiando. En los últimos 100 años un 40% de la población hacía trabajo agrícola y ahora tenemos un 1%. La clase trabajadora y trabajos tradicionalmente de fábricas han estado en caída desde la Segunda Guerra Mundial y se han trasladado a Asia, como todos sabemos. Ahora, en Asia, recientemente, una fábrica eliminó 6.000 empleados al automatizar su producción. Nunca pensé que la tecnología podía ser tan barata para reemplazar los empleados con los empleados en el mercado de trabajo más barato del mundo. Ahora tenemos los servicios. La clase media creció, la clase media tiene más acceso a servicios, a contadores, a abogados, comercio, plomeros, mecánicos. Pero esto también está cambiando el sector de los servicios. Yo trabajo mucho en Dubái y fui a Dubái cuando se hizo la primera construcción con impresión 3D. Se hizo todo un complejo de oficinas en un único día con esta tecnología. Hace unas semanas estuvieron haciendo pruebas con un servicio de taxis con un dron. Este sería una foto del servicio Uber en Dubái que nos lleva a donde necesitamos ir por el aire. Y tienen un compromiso para lograr para el año 2025 transportes sin conductores. El único rubro entonces que vemos en aumento con respecto al mercado de trabajo, la única tendencia positiva es la creativa. Si vemos esta gráfica en pantalla podemos ver que esto particularmente ha cambiado. ¿Qué sucedió en este punto que logró cambiar las dos tendencias? Bueno, fue la introducción de la computadora personal. Los trabajos de la clase media están siendo reemplazados por la tecnología, en cambio los trabajos creativos se ven facilitados por la tecnología. No importa dónde esté, el otro extremo podría ser el tercer piso o el tercer mundo, no importa. Yo puedo tener una tomografía en Chicago y para el momento que le llevo estos resultados al doctor en el primer piso de ese hospital, ya va a tener acceso a un informe de esa tomografía. Quizás se realizó en Pakistán, un técnico lo hizo, pero esta información se transmite de forma automática. Ahora, las buenas noticias para sus estudiantes es que para ellos el mercado laboral es el mundo entero. Pueden competir con cualquier persona en cualquier lugar. Esto nos hace pensar entonces, ¿qué hacemos nosotros en la educación? Cuando estamos ante en cualquier industria un cambio disruptor, yo diría que hay tres aspectos que nos van a permitir revertir lo que estamos haciendo. Primero, si no estamos conscientes. Segundo, si no estamos dispuestos. Y tercero, si no somos capaces de hacerlos. Si no estamos dispuestos o si no podemos responder al cambio que está sucediendo, bueno, va a ser un futuro muy gris para la educación. Si nosotros nos consideramos como personas que entregan o que proveen información únicamente y vamos a querer expandir esa información, si nosotros nos vemos así, bueno, si hay una información que sea más efectivo al brindar, si hay un sistema que sea más efectivo al brindar información, como la internet, nos va a reemplazar. Ahora, tenemos que considerar no solamente el plan de estudios y los contenidos, sino que necesitamos contemplar qué necesitan nuestros estudiantes para tener éxito en el mundo real, fuera de las escuelas y los colegios. Siempre
me dan las mismas respuestas en todos los países. Uno, que los estudiantes necesitan habilidades para resolver problemas, creatividad, pensamiento analítico, colaborar con otros, ya sean en entornos reales como virtuales, tienen que poder comunicarse no solamente con el discurso y con el texto, sino ser hábiles en el uso de distintos medios. Y luego una noción de ética, de su acción, responsabilidad, compasión, perseverancia, y la educación católica se alinea muy bien en esta categoría. Cuando miraba esta lista por primera vez, a partir de lo que me decía la gente, pensé, ¿por qué esto no se incluye en los planes de estudio? Bueno, algunos lugares me dicen, sí, lo incluimos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia también tienen las capacidades generales. En Alberta, en Canadá, tienen esto. Algunos de ustedes conocen el perfil del programa IB. En Canadá han cambiado ahora recientemente a esto que ven en pantalla. Todo incluye estos 6 puntos, pero esto es la portada de nuestro plan de estudio. Son ideas muy lindas conceptualmente, pero ¿cómo logramos ponerlas en la práctica? Hace 10 años desarrollé entonces un proceso estructurado para poder lograr esto: pensamiento analítico, información. Este programa está siendo utilizado con escuelas alrededor del mundo, y nada de esto tiene que ver con el hardware, sino que tiene que ver acerca de nuestros pensamientos y nuestra solución de problemas. La tecnología sin duda que puede ayudar. Ustedes, por ejemplo, alguien se ha tomado un taxi en Hong Kong, así es como se ve. Nosotros en general nos preocupa cuando vemos que alguien está mandando un mensaje de texto cuando está manejando, pero bien, todos los dispositivos en pantalla, este conductor utilizó todos esos dispositivos en el trayecto al aeropuerto. A mí me preocupaba, pero realmente eso es muy común. Ahora, en Singapur hay distintos andenes, como ven aquí, para que nosotros podamos caminar y mandar mensajes al mismo tiempo. Yo tuve uno de estos cuando era niño, y ahora esto se utiliza en un iPad. No tenemos, parecería, ya tiempo para hacer estas pequeñas acciones. Alguien que mire estas fotos se puede molestar, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes llevan su teléfono o su tablet al baño? Nadie me dice la verdad. Bueno, todos estamos mintiendo. Si yo le pregunto a su esposo o a su esposa, me van a decir la verdad. Ahora, ¿a dónde llegamos? ¿Esto es a dónde vamos a llegar? Mamá, ya salgo el martes. ¿Eso es lo que va a pasar? En nuestro trayecto para llegar a algún lugar estamos creando problemas. No sé si detrás, y si ustedes saben, lo que nosotros mandamos a China es basura, y hay muchas ciudades que se componen de esta basura y electrónica, y estas personas ganan dinero haciendo distintos cambios a esta basura electrónica, cosas que nosotros desechamos. Hay muchas cosas, muchos problemas que estamos causando. Esta es una foto muy triste, pero déjenme decirles que esta isla en el Pacífico, que se llama la isla Henderson, es el lugar con mayor contaminación de todo el mundo, y no hay ningún humano en esta isla. Esta contaminación sucede porque llega muchísimo plástico todos los años a las costas de esta isla. ¿Y por qué? Nosotros lo hicimos. La moda, eso es otro que nosotros causamos. Queremos tener mucha ropa, queremos tener ropa barata. Yo pude trabajar en una escuela privada en Bangladesh, he podido trabajar en escuelas privadas en algunos de los lugares más pobres del mundo, y en esta escuela de Bangladesh, cuando miro hacia el río, se ve así. El río se ve así porque está lleno de químicos tóxicos
tóxicos desechados por la industria de la moda. Nosotros compartimos el mismo océano con Bangladesh, así que este es un problema para todos. Las personas piensan que lo que sucedió en Japón, bueno, ya no va a suceder más. Yo vivo a unos 60 kilómetros del reactor nuclear y les digo que esto no se terminó. De hecho, les puedo decir que en Fukushima hay muchas bolsas de tierra contaminada y que están apiladas, como ven. Es un problema que nadie sabe cómo resolver. No podemos llevarlas a ningún lado, excepto nuestros hijos. Nuestros hijos son el futuro, nuestros hijos van a heredar estos problemas. Y no les estoy diciendo todo esto para ponerlos tristes, sino porque quiero disparar un pensamiento en su mente. Hay un término en Japón, el término es seishin, es una palabra fantástica, hace referencia a ese cosquilleo, ese sentimiento que sentimos en el corazón cuando nos damos cuenta del sufrimiento de otra persona. Ya no somos egoístas, sino que podemos conectarnos con ese sufrimiento. Creo que el cardenal nos puede hablar acerca de este sentimiento, y me encanta que en Japón de hecho exista una palabra para este sentimiento. Como ven, esto es parte de su cultura, y es una forma de podernos conectar con nuestros alumnos. Nosotros podemos conectarlos, ayudarlos a conectarlos con algo que realmente les interese. Ellos van a lograr cosas fantásticas. Le pedí a un grupo de estudiantes de Canberra, Australia, la semana que viene voy a estar ahí haciendo lo mismo. Nos juntamos una vez al año, trabajamos con 150 niños que no se conocen, les damos la fluidez de la solución de un problema y les damos un tiempo para que resuelvan algo, y es impresionante. Cuando les hice esta pregunta la primera vez, bueno, me pregunté qué les iba a preocupar. Quizás no tenían tele en el cuarto, no podían jugar videojuegos, etcétera. Pensé que iba a ser bastante más light el tipo de problema que iban a tener. Esto es lo que me dijo el primer grupo. 27 elementos que los preocupaban, incluido el suicidio, el rapto y la pobreza, entre otros. Es una lista impresionante realmente. Esto es lo que están pensando los niños. Muchas veces ni siquiera tienen errores de ortografía, no saben cómo se escriben estas cosas, pero les preocupan. El calentamiento global, el cáncer, también la exploración del espacio, los aliens, les preocupan muchísimo, sí. Pero si vemos que estos son sus problemas, esto me da esperanzas para el futuro, porque esto es lo que les preocupa. No les preocupa la tecnología o el teléfono más nuevo, no. Les preocupa este tipo de cosas. Fue muy bueno ver cómo hicieron estos mapas de preocupaciones. Vi que, por ejemplo, los tiburones son un problema. En Canberra está a 300, está muy lejos de la costa, y probablemente en Canberra no tengamos problemas con los tiburones, pero les preocupa de todas formas. Esta lista es muy interesante también. Realmente a los niños les preocupa esto, y están en Australia, así que imagínense. Entonces, a nosotros nos preocupa una cosa o determinadas cosas, pero a ellos, a los estudiantes, les preocupan estas cosas. Fíjense aquí en esta imagen. Yo creo que esto no es un futuro negro, sino que tenemos posibilidades. La posibilidad de tomar todas estas preocupaciones que tienen los niños y transformarlas en lo que sentimos todos los humanos. Un deseo de hacer lo que hay que hacer, de realmente cuidarnos unos a otros. Creo que esto es inherente a la naturaleza humana. ¿Cómo lo hacemos entonces? Yo toco el shakuhachi, como dijeron anteriormente. Es una flauta de bambú japonesa. Y toco muchos instrumentos, y comencé con este porque me resultaba muy peculiar el sonido del shakuhachi, que es una caña de bambú con agujeros, y lo que hacen es cortar una endijita donde uno sopla. Y
me imaginé, bueno, no puede ser tan difícil porque en segundo año también toqué instrumentos y realmente es más difícil de lo que pensé. Así, esta es una notación musical occidental, quizás recuerden esta canción. Y esta era la primera partitura de Shakuhachi. Para principiantes. No tenemos indicaciones de tempo, de la clave, no hay nada, solamente sonidos. Es un concepto muy interesante. Y mi primera lección con mi profesor de Shakuhachi, que es muy famoso, ha grabado álbumes, es muy conocido en el mundo, no sé por qué me aceptó mi estudiante, pero bueno, me acuerdo que que me dijo, bueno, ¿querés tocar el instrumento? Y le dije, sí, por favor, me da mucha curiosidad. Y también estaba otra persona tocando el cello, el profesor tocó el cello y tocó este instrumento y me dijo, bueno, es un muy buen instrumento. Y yo estaba muy contento. El problema, me dijo, no es la flauta. Y yo no quería seguir escuchando lo que me iba a decir. Y le dije, entonces ¿cuál es el problema? Si no es la flauta. ¿Y qué más hay? Y él me dijo, bueno, ¿qué más hay? El shakuhachi es uno de los instrumentos más difíciles de tocar del mundo y todos los días va a ser diferente. A veces no va a sonar bien y te vas a querer echarle la culpa a la flauta. Y cuando pase eso, bueno, deja la flauta, párate frente al espejo, en silencio, hasta que puedas ver el problema. Y eso me dolió mucho porque fueron los primeros 3 minutos de la primera clase y siempre fue así de difícil y así de intenso. ¿Qué me estaba diciendo? Bueno, que yo soy la solución. El tema es, ¿qué puedo hacer yo? Y solo si ya puede hacer todo lo que está en mis manos, ¿cómo puedo influenciar a mi familia? ¿Cómo mi familia puede afectar la comunidad? ¿Cómo la comunidad puede tener un impacto en el país? Soy lo único que puedo controlar. El resto tiene que ver con la influencia y por lo general tendemos a echarle la culpa al país, al gobierno, a Donald Trump, etcétera. Siempre es la culpa de otra persona. Pero cuando nos rendimos y comenzamos a trabajar en pos de la solución del problema y decimos que otra persona no es la culpable, entonces yo no puedo hacer nada. Lo que hicimos fue entonces trabajar con los estudiantes para volver a centrarnos en estos problemas, qué está sucediendo en el mundo y cómo esto tiene un impacto en la familia y en el país. Y los estudiantes lograron hacer estos mapas. Esta diapositiva es muy buena porque la palabra soluciones aparece enorme para la guerra, por ejemplo. Imagínense estos estudiantes de cuarto año que quieren solucionar los problemas de la guerra. Por ejemplo, estas soluciones, Ruby tiene que ser la reina, hay que ser justos, no sé quién es Ruby, pero aparentemente es una de las estudiantes. Se les ocurrió tener una moneda única en el mundo, por ejemplo. Si todos tuviéramos el mismo dinero y la misma cantidad, entonces no habría la necesidad de tener conflicto. No sé si es una solución válida o no, pero cuando pasamos al programa de estudios, tenemos que pensar, bueno, si entienden los temas históricos, los temas bélicos, sí, entienden muchas cosas y eso es de lo que les quiero hablar. Estas son algunas de las soluciones que se les ocurrieron. Estas niñas en Darwin, en el norte de Australia, solucionaron muchos problemas relacionados con el ambiente. ¿Tengo que cambiar el micrófono o estamos bien? Estamos bien. Muchos de nosotros usamos bolsas de plástico de las tiendas, del aeropuerto, etcétera, que se usan una sola vez. En esta ciudad en la costa de Australia prohibieron las bolsas de plástico que se usan una sola vez y por eso uno tiene que andar con su bolsita, pero claro, nos olvidamos. Entonces lo que hacemos es comprar una bolsa reutilizable de la tienda y es probable que ustedes tengan muchas de estas bolsas en casa. A ellas se les
les ocurrió un concepto que se llama bolsita boomerang. Esto es lo que hicieron. Crearon estas bolsas a partir de tela ya usada que se reutilizó y luego crearon estaciones en las tiendas. Esto es lo que sucede. Si ustedes necesitan una bolsa, toman una prestada. Y luego, como un efecto boomerang, la devuelven. Pero aquí se torna más interesante. No tienen que traer una bolsa de la misma tienda, sino que la pueden devolver en cualquier tienda que tenga estas bolsas boomerang. Es una solución muy interesante porque crearon 3.000 bolsas en su tiempo libre y han realmente logrado trabajar con objetivos del programa de estudios, del lenguaje, otras habilidades de matemáticas, etcétera. Me parece un proyecto fantástico. Estos niños en Vancouver lo que hicieron fue reunir estas bolsas los fines de semana, las cortaron y estos niños tan rudos lo que hicieron fue hacer crochet e hicieron alfombras para dormir para personas sin hogar. Lleva 100 horas hacer cada una y lo que hicieron fue recuperar 5.000 bolsas. Y también lo que han hecho es poner en práctica muchos puntos de estos del programa de estudios, por ejemplo, en relación con la resolución de problemas. Estos casos los vemos una y otra vez. ¿En qué nos tenemos que centrar cuando enseñamos en el futuro? En 3 elementos. Me doy cuenta cuando trabajo con estas escuelas y estos profesores y maestros. En primer lugar, darles a los alumnos problemas que realmente importan. Lo más importante es que esos problemas sean pertinentes para ellos. Sin este contexto, sin relevancia, no hay aprendizaje y hay muchos estudios científicos que prueban este punto. En segundo lugar, les pido a los docentes que le den a los estudiantes acceso a las herramientas. Herramientas. No quiero decir solamente la tecnología, no. Quiero decir los procesos, las fluencias, o fluencies en inglés. Porque la herramienta va a cambiar, puede ser Keynote, PowerPoint, Prezi, Google Slides, etcétera. En el futuro va a ser algo totalmente diferente. Pero el proceso de cómo estructurar una comunicación eficiente va a ser el mismo, sin importar la tecnología. Por eso necesitan las herramientas intelectuales y las tecnológicas también. En tercer lugar, encontrar la valentía de hacerse a un lado. Esto es muy difícil para nosotros, hacernos a un lado y no dirigir el proceso. Para mí el aprendizaje tiene que ver con hacer preguntas sin tener respuestas. Nos tienta muchísimo esta necesidad de cubrir muchas cosas del programa de estudios si no tenemos tiempo, y nos tienta mucho ponernos a hablar simplemente. Pero es mucho mejor para nosotros simplemente hacer preguntas. Y también dejarlos que realmente les dé trabajo todo esto. Queremos que sean resilientes y resistentes, pero nunca los dejamos fracasar. Tenemos que dejarlos fracasar para que puedan construir esta resistencia y puedan entender las cosas por sí mismos. Estas lógicas de las que hablamos, con los estudiantes queremos que sean funcionales, independientes y capaces en tanto estudiantes. Es algo que queremos especialmente cuando llegan a la universidad. Tienen que haberlo logrado. ¿Cómo hacemos esto? A partir del jardín de infantes y hasta sexto de liceo le damos más responsabilidad a los departamentos, a los docentes, a las evaluaciones, y cuando llegamos al final del liceo hacemos todo por ellos, excepto escribir los exámenes. Y luego están 3 meses en la playa de vacaciones y esperamos que cuando lleguen a la universidad sean estudiantes independientes. Pero ¿cómo va a pasar? No puede ser mágico. La responsabilidad tiene que pasar al estudiante de forma gradual en todo el proceso. Hay muchas pedagogías orientadas al futuro que se centran en esto. Muchos hablan de la educación STEM y muchos dicen que es la solución para estos temas. Estuve pensando este tema porque Australia, uno de los países donde trabajo, realmente
ha invertido muchísimo dinero, $100 millones en la educación STEM. No es que esté en contra de la educación STEM, no importa el tipo de aprendizaje, con diferentes programas de estudio. Google Finds, Google trabaja con las capacidades STEM, pero se da cuenta que no son las más importantes. Por ejemplo, en India tienen muchísimo acceso a la Internet, muchísimos pueden codificar, escribir código, pero ¿necesitamos más programadores realmente? ¿Qué necesitamos entonces? Esto es lo que necesitamos. Google estableció que esto era lo que tenían los equipos más exitosos. ¿Dónde están las capacidades STEM? Sí, bueno, si se hace bien la educación STEM, sí, está bien si se centra en el estudiante, pero también tengamos esto en cuenta. Los estudiantes que estudian arte tienen resultados, resultados que son 98 puntos más altos en los SATs o exámenes de secundaria. Los estudiantes que estudian música tienen 61 puntos más altos en los resultados en la sección de lenguaje y 41 en matemáticas. Y son 4 veces más probables de tener buena asistencia y también tienen una probabilidad mucho mayor de tener una excelencia académica. Las artes no son una decoración, sino que son fundamental. Son muy importantes en el colegio. Quizás sean lo más importante. Recordemos que no podemos enseñar a los estudiantes como si vivieran o según los estándares del siglo XX, sino los del siglo XXI. Por eso creo que esa A es muy importante, de arte. Pero ¿qué pasa con las humanidades? Quizás tengamos que poner una H también y que la sigla quede como STEAM, pero tendríamos que preguntarnos realmente qué es lo que queremos lograr. Tenemos que pensar en el futuro, porque ya sea que estemos trabajando con aprendizaje basado en proyectos o pensar en el pensamiento diseñado o en preguntas, en el sistema de inquiry en inglés, no importa el método. Tenemos que pensar qué es el aprendizaje orientado al futuro. Son todos como modelos de detergentes. Tómense un minuto, fíjense. A mí me dio mucho trabajo hacer todo este diseño de las botellitas, así que el arte es muy importante. Cuando analizamos todo esto, no importan estos elementos, son como los detergentes, tienen su mercado, sus conferencias, tienen sus representantes, pero cuando los analizamos, los ingredientes son casi siempre, o en su mayoría, los mismos. Por lo tanto, son diferentes tipos de pedagogía, y si nos centramos en el futuro, los ingredientes son casi siempre los mismos. Este es mi libro más reciente, Future Folk, Aprendizaje Orientado al Futuro. Hace una década trabajo con mis clientes y lo reflejé aquí. Y me gustaría mostrarles algunos de los ejemplos. En los talleres que hago analizamos las prácticas de aprendizaje y también las estrategias que podemos utilizar. Les voy a mostrar una, en la utilización de preguntas esenciales y de rebaño. Es muy interesante cómo presentamos el aprendizaje, porque muchas veces no tenemos una razón. Si queremos llegar al aprendizaje, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que plantear? Comenzamos con una pregunta a los estudiantes y tenemos esa conversación, y es muy interesante ver lo que puede pasar. Es importante que estas preguntas no tengan una pregunta obvia o que no estén por fuera de las capacidades de los estudiantes, o quizás para cada pregunta aparecen respuestas aparecen dos preguntas más. No tienen que ser marcadas en el tiempo, tienen que implicar un volver a pensar de forma crítica y permanente. A veces pensamos que entendemos algo, pero cuanto más lo estudiamos, menos sabemos, o quizás nuestra opinión del tema cambie. Por eso, y estas preguntas tienen que realmente apelar
mirar a cada persona. Cuando trabajo con los docentes para realizar estas preguntas esenciales, tenemos un proceso importante. Lo que hacemos es ir hacia arriba de la taxonomía de Bloom, y número 2, lo que hacemos también es eliminar la especificidad. Por ejemplo, a partir de esta pregunta, ¿quién era Tony Abbott, el primer ministro de Australia? Pero si dijéramos simplemente, ¿quién era Tony Abbott? Esta pregunta está en la parte inferior de la taxonomía de Bloom. Es una pregunta de recordar. Si vamos a la parte superior de esta taxonomía, se trata de una pregunta de evaluación, porque hay que comparar, contrastar y hacer un juicio de valor. Esta sería una mejor pregunta. Tony Abbott o Gough Whitlam, ¿quién fue el mejor primer ministro? Para responder esta pregunta tenemos que saber quiénes son y tenemos que tener una opinión al respecto. Pero podemos quitar la especificidad de estas dos personas y hacernos esta pregunta: ¿qué hace que un primer ministro sea bueno? Se trata... con este nivel están cómodos los docentes por lo general, pero me gustaría romper con esa conexión de comodidad y tirarnos hacia el océano para después poder volver. Si nos hacemos esta pregunta, ¿qué hace a un gran líder? Bueno, esta pregunta sí es interesante. Además, podemos preguntarnos qué es ser una gran persona. ¿Qué es ser una gran persona en tanto ser humano, en tanto católico, en tanto madre, en tanto amigo? ¿Son todas cosas iguales? Bueno, si eso es ser grandioso, entonces ¿qué es ser un gran líder en la escuela, en la iglesia? ¿Son dos líderes que son iguales? ¿Esos líderes tienen que tener las mismas características? ¿Qué sucede en la familia? El líder de la familia, el líder de un equipo de fútbol. ¿Son lo mismo? Me pregunto si un buen líder en un colegio va a ser un buen primer ministro. ¿Va a ser lo mismo? ¿Las capacidades son las mismas? ¿Automáticamente van a ser un buen capitán del equipo de fútbol? ¿Ven este tipo de conversación? Podemos realmente darle participación a todos los niños. Una pregunta que nos hicimos en Dubái es cómo podemos honrar a los muertos con arte. Es interesante, podemos analizarla y podemos hacer un mausoleo, podemos pensar en pirámides, podemos pensar en tumbas, un montón de cosas. Entonces les pedí que modificaran la pregunta: ¿cómo podemos honrar y celebrar la vida? Cuando encontramos, lo que están estudiando los chicos en Dubái, ahora que cuando se los diga vamos a pensar que es gracioso, pero para poder honrar y celebrar una vida tenemos que pensar por qué. ¿Qué queremos celebrar de la vida de nuestra abuela? Que ella era muy amable. Bueno, ¿qué color asociamos con la amabilidad? ¿Qué forma asociamos con la amabilidad? ¿Cómo podemos expresarlo de manera visual? Y bueno, quizás ustedes ya han visto este tipo de máscaras anteriormente. Es sumamente relevante para la cultura de Dubái, ¿verdad? Bueno, esto es el tercer año. Estaban investigando la comprensión de la cultura española en tercer grado en Dubái. Esta fue la manera física en lograr esta conexión de ideas. Es muy interesante ver cómo podemos lograrlo una vez que preguntamos las preguntas correctas. Entonces, la estructura que generalmente seguimos es un proceso muy entretenido para todos nosotros y debemos comenzar con un concepto global como la inclusión o la pertenencia, luego preguntas esenciales, nos lleva a tener una discusión y luego el proceso de compartir información para buscar soluciones. Les voy a dar un ejemplo del único colegio en Canadá con el cual trabajo. Yo hablé con mi embajadora hace unos momentos y me parece gracioso que yo trabajo en cientos de países con los gobiernos a nivel nacional, sin embargo no trabajo en mi propio país. Bueno, uno nunca es un experto en su propia tierra, ¿verdad? Bueno, nuestro primer ministro este año se ha
está enfocado en tratar de lograr la reconciliación con los pueblos originales del país. Estos son muy respetados en Canadá. Yo entiendo como canadiense que si bien mi herencia de sangre no viene de los pueblos originales, pero sí mi cultura viene de allí. Es mi derecho como canadiense conocer la historia y conocer la cultura de los pueblos originales. Debo honrarla y debo compartirla. La reconciliación es un proceso en admitir que hicimos algo, les hicimos algo a ustedes, lo lamento, les doy dinero, pero todavía no me gusta. Pero si pensamos en el concepto detrás, se trata de armonía. La armonía entonces se transformó en nuestro concepto global, y le preguntamos a nuestros alumnos cómo podemos compartir nuestra grandeza. Esto se trabajó con chicos en tercer y cuarto grado hasta el final del séptimo grado. Hablamos de niños de 12 y 13 años. Todos compartieron la misma pregunta, todos compartieron este mismo proceso durante 6 semanas. A partir del plan de estudio teníamos ciertos conceptos centrales, y permítanme compartirlo con ustedes. Estos conceptos centrales era que la comprensión ayuda a tener compasión, los valores nos definen, nos guían y nos unifican, y podemos lograr la grandeza como nación a partir de nuestras distintas identidades. La educación católica va de la mano con todos estos conceptos. A nivel de educación inicial, nosotros les preguntamos quién soy y cómo logro conectarme con otros, cómo soy único, cómo soy igual y cómo soy distinto a los otros, cómo puedo hablar de mí mismo con otras personas. Pensemos en este contexto de los pueblos originarios y la tradición que ellos tienen de contar la historia verbal. En el segundo grado exploramos la interconectividad de los seres humanos y el mundo natural. Hay una palabra ahí en idioma extranjero que ni siquiera lo voy a decir para no complicar a las traductoras, pero el concepto es que somos todos una única familia. Es una conversación muy interesante para tener con chicos de 5 años. En el tercer nivel, cuando yo puedo comprenderme a mí mismo mejor, puedo comprender a los otros, y ven las preguntas guías asociadas. En el cuarto año analizamos la historia de la comunidad local y de los pueblos locales, y aquí empezamos a tener una conexión con la historia. En quinto y sexto año analizamos este concepto. Todo en el medio ambiente está conectado y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Aquí también vemos la conexión con los pueblos originales. En el séptimo año vimos la contribución de los pueblos paleolíticos. Todo esto lo discutimos, y en general lo que sucede es que alguien trae un artista para que le muestre una danza o un show original. Nosotros no hicimos esto. Nosotros queríamos que nuestros chicos fueran hacia la comunidad y no traer a alguien a la escuela. Trajimos a alguien para que construya un tótem en la escuela. Estuvo trabajando ahí todo un mes. Para poder sentirnos conectados con los pueblos originales es necesario tener un tótem en nuestras instalaciones. Todos los niños entonces se involucraron con esta fabricación y cada uno brindó sus ideas. Todos los niños tuvieron la oportunidad de tallar parte de este tótem que iba a ser nuestra creación para nuestra escuela. Muchos de los niños estuvieron sumamente involucrados, mostraron gran curiosidad. Todos los niños de esta escuela pudieron tallar su nombre o escribir su nombre en la parte de atrás del tótem. Este artista pasó un mes trabajando en nuestras instalaciones y le contestaba a los niños todas las preguntas que ellos tuvieran. Si tenemos que estudiar la historia de los pueblos originales, no hay nada mejor que tener a una persona que de primera mano nos puede dar
la información. Se estaba tratando de separar en forma simbólica la persona que hizo el trabajo detallado y de la persona que luego va a quedarse con esta obra de arte. Entonces aquí vemos en la foto distintos miembros de comunidades originales que le enseñaron a los niños a llevar a cabo esta ceremonia, y los niños fueron quienes hicieron la ceremonia en sí. Ellos hicieron la celebración, la limpieza del espíritu, y este tótem que ven en pantalla está en las instalaciones. Es una madre oso que tiene a 2 cachorros. Fue realmente una transición muy cómoda. Nosotros trajimos a un artista del pueblo original a trabajar en la escuela, y no estamos hablando de un plan de reconciliación, sino que fue una integración entre ambos mundos. ¿Se entiende? Y podemos ver cómo los chicos de 7º año están trabajando junto con los niños de jardín de infantes, y todos colaboraron en este periodo de 5 y 6 semanas. Bueno, pueden decirme, bueno, ¿dónde está el plan de estudios en esta actividad? Pero en todas las escuelas que hicimos este tipo de proceso, bueno, el plan de estudios siempre está allí, siempre está presente, y quizás lo podemos cubrir en la primera mitad del año. Entonces tenemos que considerar qué vamos a hacer con la segunda mitad del año. Faltan 2 meses para terminar las clases. Ya hicimos todo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y podemos hacer cosas que sean relevantes para los niños. Déjenme compartir una segunda actividad con ustedes. Además de utilizar preguntas, podemos lograr una conexión a través de la utilización de un contexto y de cosas que sean relevantes. ¿Qué es importante para nuestros alumnos? Eso, para esa escuela en particular, estas cosas de la lista eran lo que le interesaba a los alumnos. Debo preguntarme entonces el plan de estudio que voy a utilizar. ¿Se conecta con algunas de estas materias? Y luego tenemos que hacerlo. Si hay algo que es relevante, es esa área intermedia entre las cosas que queremos decir y las cosas que les importan a nuestros alumnos. ¿Cómo podemos conectarlos? ¿Cómo podemos lograr cosas relevantes? Bueno, de manera simple. Les preguntamos a todos nuestros alumnos en primer año jardinera que escribieran y dibujaran todos los problemas del mundo en una hoja. Lo que me encanta de los chicos a esta edad, no me dicen, eso es imposible, sino que me dicen, sí, bárbaro, y empiezan a dibujar. En este proceso realmente se sintieron muy involucrados con las tortugas. Bueno, eso era lo que les preocupaba en ese momento. Otro día les preocupaba otra cosa, y les preocupaba porque las tortugas bebés no podían llegar al océano, que los cuervos se comían los huevos y que las tortuguitas pequeñas no llegaban al agua y que hay mucha contaminación. Bueno, bien, dejamos acá y ahora vamos a estudiar otra cosa del plan de estudios. No, yo no voy a hacer eso a un niño, sino que voy a tomar lo que a ellos les interesa y consideran relevantes y lo voy a adaptar al plan de estudios que tengo que enseñarles. Como docente puedo decir, bueno, si tú fueras una tortuga, ver, acá estoy logrando esta conexión. Si tú fueras una tortuga, ¿qué le dirías a las personas para que las personas cambien sus comportamientos? Tenemos que pensar eso. Tengo una tercera persona que le escribe a otra tercera persona de manera de tratarla de convencer de algo. ¿Cuánto les llevó a los niños a hacer esto? 20 minutos. Los niños pudieron escribir una carta desde el punto de vista de una tortuga, haciendo una petición a la humanidad, y pudieron hacer una obra de arte preciosa como ven el dibujo en pantalla. ¿Por qué lo lograron hacer? Porque lograron conectarse con la idea. Y esto es sumamente importante. El doctor Edward Miner Young es un neurobiólogo que utiliza tomografías para analizar la actividad cerebral cuando las personas razonan, cuando las personas piensan. Lo que encontró esta doctora
es que las personas se sienten emocionalmente conectadas a lo que están diciendo, enciende distintas áreas del cerebro. De manera contraria, si yo no tengo una conexión emocional al tema que estoy hablando, mi cerebro no tiene actividad, es una masa negra. Ella brindó más evidencia en su investigación y dice que realmente es imposible desde el punto neurobiológico de pensar o de analizar las cosas que no nos importan. Nuestro trabajo número uno, si bien tenemos muchas cosas que son urgentes, tenemos que encontrar que todo esto sea relevante para nuestros alumnos, que ellos puedan conectarse desde un punto de vista emocional, si no el aprendizaje nunca va a suceder. Tengo un montón de otras diapositivas y mucha más información para poder compartir con ustedes y lo vamos a hacer en el taller, pero en aras del tiempo déjenme hablarles del hilo dental. Bueno, no necesariamente del hilo dental, sino de un par de publicidades que Colgate lanzó recientemente. Eran publicidades y reclames a color, brillantes, y ven fotos de hombres que necesitan usar hilo dental. Yo podía estar mirando una revista y veo una foto de este hombre que claramente necesita utilizar hilo dental. Vemos que hay algo, ¿verdad?, en los dientes. Y en el extremo ven una flecha que dice que nosotros nos distraemos tanto por el hecho de que esta persona necesita usar hilo dental que no nos damos cuenta que la mujer tiene 6 dedos. En esta foto nos preocupa que él tiene que usar hilo dental y no nos preocupa de saber de dónde viene esa mano que tiene en el hombro. No es la mano de la mujer. En este caso nos vemos tan distraídos que acá ni siquiera nos damos cuenta que le falta una oreja al hombre. Antes hablamos de que nosotros no estamos conscientes, que nosotros no estamos dispuestos o que nosotros no podemos responder a la educación. Ahora, nuestro trabajo a todos como presentadores en un simposio de este tipo no es de ayudarlos físicamente y darles todas las respuestas, sino que lo vamos a hacer juntos. Lo que yo puedo hacer aquí es concientizar lo que tenemos que hacer y cómo podemos lograrlos. Eso es todo lo que yo puedo hacer. La pregunta ahora es, ¿están dispuestos ustedes? ¿Pueden hacerlo? Y sé que tenemos unos días fantásticos con grandes presentadores para este simposio, talleres que van a ser útiles para que ustedes puedan transformar su actividad. Los invito a visitar mi página web. Nosotros ponemos mucho material sin costo disponible, hay muchas cosas que pueden descargar. Lamentablemente la mayoría del contenido está en inglés, pero muchos voluntarios están traduciendo este contenido para hacerlo, para ponerlo a disponibilidad en otros idiomas. Sí vamos a trabajar mucho más en el taller, pero me gustaría que nos tomemos un momento para considerar cómo somos nosotros como educadores. Cuando escribí mi último libro, redacté un poema que trata de decir qué es lo que quiero lograr con los estudiantes alrededor del mundo. Nosotros somos ciudadanos digitales globales, nosotros vamos allá de todas las fronteras digitales, todas las fronteras físicas. La humanidad es una única humanidad creativa y bondadosa. Tenemos que cooperar para lograr un cambio permanente. Tenemos que tener compasión. Debemos tener nuestras propias ideas, expresarlas y mantenernos abiertos a otras formas de pensar y de hacer las cosas. Estemos presentes, nuestras acciones trascienden el tiempo y el espacio e involucran a todos. Tenemos que respetarnos y ser responsables por nosotros mismos, respetar a los otros. Debemos mantenernos curiosos y tenemos que aprender acerca del mundo. Cuiden el medio ambiente. Recuerden qué es lo que necesitamos, qué es lo que tomamos y cómo lo utilizamos. Debemos creer que podemos lograr una diferencia positiva. Tenemos que tomar acción para resolver problemas, para superar desafíos y lograr resultados que ustedes crean que sean honestos, justos,
tanto para ustedes como para el resto de la humanidad. Nosotros tenemos que ser la mejor persona que podamos ser al ayudar a otros lograr la mejor versión de ellos mismos. Un profesor en Japón me dijo que para poder liderar a otros no podemos pararnos sobre ellos, sino que estamos por debajo, pero no por debajo en forma negativa, sino que debemos estar como las distintas capas de una cebolla se empujan y se ayudan unas a las otras. Bueno, esto es lo mismo, esto es lo que debemos hacer como líderes, esto es lo que hacen ustedes como líderes en la educación. Los niños son nuestro futuro. Y por esto quiero agradecerles a ustedes por su dedicación, por su devoción con nuestros niños. Y hoy en día quiero agradecerles por su muy cálida y amable atención. You need this for the questions. Questions, Si tienen preguntas, If there are any questions, please write them down, and you can hand over the questions to the young people in the yellow shirts. Would you like to use a microphone for your question? Hello, good morning. Thank you for your presentation. Buenos días, muchas gracias por tu presentación. Me preguntaba, cuando tú estabas hablando, acerca de el hecho de estar conscientes y cómo ayudamos al resto de las personas a que ellos estén conscientes y al mismo tiempo nosotros estar conscientes. Y es difícil muchas veces lograr que los estudiantes y que nosotros mismos estemos presentes. Entonces me pregunto, ¿qué has hecho para lograr que las personas realmente estén conscientes del presente, de lo que están viviendo, para poder entonces sentir esta compasión? Porque hoy en día los alumnos, los docentes, todos estamos en este barullo, involucrados en este barullo. ¿Cómo puede entonces un plan de estudio contemplar o integrar estos aspectos que has hecho tú? Gracias, es una muy buena pregunta, y lo primero que debemos hacer es comprender que todos los niños son únicos. Cada niño es único, cada docente es único, cada ser humano es único, y nuestros desafíos o nuestras preocupaciones son únicas a cada uno de nosotros como individuo. Para poder conectar nuestros corazones, nuestras mentes, primero debemos sentir una curiosidad con respecto a nuestros alumnos. ¿Qué les interesa a ellos? Tenemos que tomarnos el tiempo de preguntarles qué están haciendo, mostrarles que ellos importan, no juzgar, sino que queremos ayudarlos en su aprendizaje. Y recomiendo sin duda jugar videojuegos con los niños, tienen mucho talento para hacerlos. Nosotros a veces pensamos que están perdiendo el tiempo, pero de hecho lo que están haciendo es desarrollar capacidades para resolver problemas y pensamiento crítico, y esto lo están haciendo adelante de nuestros ojos, si es el tipo de juego adecuado. Pero al mismo tiempo involúcrense con su cultura, involúcrense con qué es importante para ellos. Debemos ganarnos su confianza, no tienen por qué confiar inicialmente en nosotros, pero si nosotros tratamos de conectarnos, si nosotros tratamos de aprender qué es lo que les gusta, realmente tenemos una gran oportunidad. Ustedes tienen líderes espirituales, la meditación, el tomarse tiempo para aprender de ellos es algo que es muy bueno. Luego de rezar, por ejemplo, muchas veces luego de rezar decimos, bueno, ahora continúo con mi vida, o ¿qué voy a hacer? No, tómense un momento. ¿Cómo podemos lograr que ese sentimiento nos acompañe durante todo el día? ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos sentir esta conexión? Si nos conectamos con la divinidad, ahora vamos a estar conectados con el mundo, pero ¿cómo podemos lograr que ese sentimiento nos acompañe durante todo el día y no hacer un corte abrupto y empezar a hablar de geografía o de otra materia, sino que tenemos que tratar de alargar ese sentimiento para que nos acompañe durante todo el día? ¿Otras preguntas?
español, así todos. Bueno, la leo en español, así todos ¿Cuáles son las dificultades más importantes? Which are the most important difficulties that you have faced when working with teachers? And how have you solved or handled these issues with them? No me gusta nada esta pregunta. Porque si los niños, es difícil trabajar con niños, imagínense con docentes. Todos los malos hábitos que nunca aceptaríamos en los niños, bueno, suceden con los docentes. Es una muy buena pregunta. Bueno, sí, he tenido algunos problemas hay diferentes desafíos en diferentes años escolares. Uno de los más importantes tiene que ver con este concepto de tener demasiado. Es como, es un estado de mente que tiene que ver con la imposibilidad. Los docentes dicen no hay tiempo, el plan de estudios es muy largo, no entendés el tipo de niños con los que trabajamos, no conoces a los padres. Y esta es una mentalidad que no tiene que ver con la creación de posibilidades, sino con la creación de obstáculos. El desafío más importante que tengo con los docentes es el de pasar de esa mentalidad hacia una mentalidad de posibilidades. Si me dicen, no sé, no hay tiempo, el plan de estudios es muy largo, entonces no puedo trabajar con eso, es una aseveración, no es una pregunta. Hay que ser curiosos. Y les pido directamente a los docentes que sean curiosos. Les digo, bueno, ¿me van a hacer una pregunta o van a aseverar? Porque si van a hacer una aseveración, nos vamos, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Pero si ustedes me dicen, bueno, encuentro que el plan de estudios es muy largo y me preocupa que no nos dé el tiempo, ¿cómo puedo yo hacer algo? Y ahora la pregunta es abierta y puedo trabajar con esta persona. Lo más difícil que tengo para hacer con los docentes es crear esa apertura. Tengo una estrategia específica, sí. Trabajo con los líderes de la escuela para que los docentes comprendan que tengo un resultado muy específico que deseo obtener con ellos. Quiero que fracasen. Quiero que fracasen de forma estrepitosa. Como el tipo de fracaso que ven en YouTube, bueno, hay que aumentarlo. Peor todavía. Y no haber ninguna consecuencia. Solo hay que intentarlo. Porque tenemos que intentar hacer algo para conocer la línea de base. ¿Y cómo hacemos para que el proceso sea perfecto? No, tenemos que ver cómo empezar. Tenemos que darles una actividad en una lección en el mes y en el semestre. Probamos todo eso y tienen permiso para fracasar. Es el mismo permiso que le damos a los estudiantes. Entonces, al eliminar ese obstáculo que es el miedo al fracaso y al desafiarlos a ser responsables con cómo hablan y tener una mentalidad positiva, entonces ahí sí puedo comenzar a trabajar. Siempre dejo eso muy claro. A la vez, los estudiantes son personas, tienen su sufrimiento, y también los docentes. Necesitamos compasión, ser curiosos y conectar con sus almas y sus mentes y realmente trabajar con ellos. Pero en su mayoría esos son los dos obstáculos principales. Well, this is the last question. I'm going to speak in English, so don't worry. Thank you. Voy a hablar en inglés. Veo que comprendes muy bien lo que es la educación del futuro y realmente es un placer escuchar tu charla. Pero el tema de los docentes y si son difíciles o no, creo que con tu preparación y tu experiencia, hace mucho trabajas en muchos países que tienden a ser desarrollados en realidad. ¿Qué se puede hacer
hacer con todos los 150 y pico de países que no son desarrollados. Creo que tendrías que llevar esta presentación a la OCDE, porque realmente necesitamos tener cifras y tenemos que tener niveles más altos de alfabetización, de conocimiento de matemáticas y aritmética. Hay que trabajar con los cargos gerenciales, hay que decirles, hay que ser más creativos, necesitamos más artes, pero cuando hacemos eso nos dicen no, primero hay que cumplir con el plan de estudios nacional. ¿Y qué se puede hacer entonces qué puedes hacer para ayudarnos a nosotros realmente apuntalar esto del STEAM o STEAM para incluir las artes? Porque todo el mundo habla de las cifras, etcétera, de los fondos públicos. Es una muy buena pregunta, gracias. Hace 10 o 12 años, cuando comencé a trabajar en esta área, no podía hablar con la gente y convencerlos de que los niños necesitaban otras capacidades. En los últimos 5 años en Australia realizaron un examen de evaluación para aritmética, matemática y el lenguaje. Este programa se centró en el contenido. ¿Por qué? Por este miedo de cómo hago para lograr esto, a no ser que simplemente machaque el contenido. En Australia lo que sucede ahora es que hay unas escuelas que se centran mucho en la alfabetización y en la matemática, y como sus puntajes son bajos y tienen programas en estas áreas y invierten dinero con Pearson, trabajan con iPads, etcétera, para poder mejorar los niveles de alfabetización y el lenguaje, ven que sus puntajes bajan de todas formas. Cuando trabajé con comunidades aborígenes remotas en Australia, a ellos realmente no les importa la educación occidental, pero nosotros tenemos el mandato de ir y enseñarles a cómo leer y escribir. ¿Y cómo pasa esto si no están interesados? Vemos a la alfabetización y la matemática, la aritmética como materias, pero no lo son resultados de una enseñanza excelente. Lo que hacemos es darles tareas, tenemos que darles tareas que sean pertinentes para los estudiantes. Quizás hay niños que están escribiendo temas que están 3 o 4 años por encima de su nivel. Entonces, no podemos no trabajar con la alfabetización o la aritmética o matemática. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Quizás el plan de estudios les diga que hay que hacer, pero no les dice cómo hacerlo. Trabajo con todos los niveles para lograr esto. Yo hablo con todos los grupos, cualquier ministro de educación, organismo gubernamental, quien quiera realmente tener una conversación sobre el aprendizaje basado en datos. Pero a nivel del aula, donde trabajo mucho, trabajo con los docentes y quiero que entiendan que los estudiantes, ustedes no tienen que enseñar, los estudiantes tienen que aprender, y no hay que evaluar, sino que hay que recabar evidencia de que ha habido aprendizaje. Si cambiamos esa mentalidad, cambiamos todo. Trabajo en las aulas, a nivel de la administración, a nivel del Estado. Trabajo con 10 universidades en Australia que aceptan estudiantes con evidencia basada en su portfolio de trabajo. Por ejemplo, a mí me encanta esta área y trabajo en ella. Lo que hago entonces, no trabajan con la certificación más clásica y trabajan con otro tipo de educación. Yo trabajo en todos los niveles en la medida de lo que puedo, pero el cambio importante tiene que tener lugar en la mentalidad, en el aula a niveles bajos, si no nada va a cambiar. Podemos cultivar todo lo que está en el plan de estudios, trabajamos con material que sea relevante para el estudiante también. Muchas gracias, Lee. Realmente valió la pena que viajaras 24 horas a Uruguay, y realmente vamos a tener un taller muy interesante hoy en la tarde.